diferenciar a un trabajador que sufre acoso psicológico en el trabajo, plenamente cuerdo, no delirante, no hablamos de psicosis, estamos hablando de un trabajador que va a desarrollar, sí, daños psíquicos, pero que son efectos de, y no la causa está en un supuesto trastorno previo de ese trabajador. Aquí tenéis los que yo llamo poltergeists más importantes o fenómenos extraños y habituales en los casos de acoso. En los casos de acoso, casi siempre vamos a encontrarnos que la víctima, además de haberse convertido en amenazante, es alguien que juega un papel muy saludable como chivo expiatorio de una organización habitualmente enferma. ¿Cómo puedes hablar, Iñaki Piñuel, de una organización psicológicamente enferma? Sabemos que existen personalidades enfermas, ¿verdad? Sabemos que existen, y yo le he dedicado un libro en 2004 a ellos, los directivos tóxicos o jefes tóxicos, un libro que llamé Jefes tóxicos y sus víctimas. Está en 2004 escrito, un libro profético de todo lo que vendría después y con la crisis, ¿verdad?, estamos viviendo hoy. Pero ¿puede hablarse de organizaciones enfermas? ¿Qué es una organización enferma? Bueno, hay muchas definiciones. A mí me gusta una que da el antropólogo René Girard, el máximo experto mundial en el mecanismo del chivo expiatorio. Él dice que considera como tóxica toda aquella organización que necesita para su funcionamiento reproducir periódicamente mecanismos sacrificiales de ciertos individuos. Si queréis saber lo que es el mobbing, leer a René Girard, todavía vivo, no sabemos por cuánto tiempo, es uno de los pocos antropólogos de los grandes que nos quedan aún vivos, tiene 91, 92 años, y él habla de organizaciones tóxicas y nocivas en los que se requiere periódicamente sacrificar a alguien, ¿verdad?, para que siga funcionando la organización. Conviene que un hombre muera para que todo el pueblo sobreviva. Es la frase del sumo sacerdote del Sanedrín en vísperas de la condena a muerte de Jesucristo. Viejo mecanismo sacrificial que sigue funcionando en tantas organizaciones en las que se necesita individuos que periódicamente paguen, entre comillas, por todo. Individuos que se conviertan en el destinatario, en el blanco de la animadversión colectiva. Individuos a linchar unánimemente que nos permitan descargar catárticamente, acaso, nuestra violencia, nuestro antagonismo. Y muy importante, para todos los que queráis entender de verdad cómo funciona el mobbing, individuos que unánimemente odiados y vilipendiados nos permitan rehacer la unidad entre todos los demás sobre la espalda de una víctima única y común. Lo repetiré. Aquello que el filósofo decía, que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Porque nos permite establecer en organizaciones, quizás las conozcáis, transidas de envidias. ¿Conocéis organizaciones en las que hay envidias? Celos, rivalidades, quítate tú para ponerme yo, facciones enfrentadas, clanes, líneas, escuelas, decimos en la universidad, ¿verdad?, enfrentadas. Veréis como todas esas diferencias, todos esos antagonismos, todas esas rivalidades quedan inmediatamente difuminadas y eliminadas cuando de repente tenemos a aquel individuo que comúnmente, unánimemente, concita toda la unanimidad, todo el antagonismo unánime de todos los miembros de este colectivo, de este grupo. Un linchamiento que termina siendo en bola de nieve
unánime porque va alcanzando a todos y cada uno de los miembros de ese colectivo, de esa organización. Por tanto, veréis que no es tan extraño cuando analicéis los casos de mobbing que enfrentéis en vuestra práctica como psicoterapeutas. No es tan extraño que os digan, es que están todos contra mí. No es ideación paranoide, no es vivencia querulante, no es un trastorno de la percepción de la realidad. Es que con el tiempo, las dinámicas de chivo expiatorio que se generan en torno al acoso van realineando a todo el mundo a favor del linchamiento y en contra de la víctima única presta o dispuesta al sacrificio, vamos a decirlo así, por el bien de la organización o de la institución. Verán que todas las rivalidades, los problemas relacionales terminan cuando tenemos un único y común enemigo. De repente, todo el mundo se alinea o se realinea contra ese enemigo común. Algo que ya descubrieron los gobernantes de las naciones hace mucho tiempo, sabiendo que ante una crisis social, la forma más rápida, barata y efectiva de terminar con la crisis social interna es declarar la guerra a un enemigo externo común, cosa que inmediatamente borra y difumina nuestras diferencias, nuestros antagonismos, nuestros conflictos. Cuando la dinámica de mobbing avanza sobre una víctima única en la que todo el mundo ve la posible descarga de antagonismo, es muy difícil, por no decir imposible, revertir esta dinámica. Y en el momento que la violencia unánime se abate contra esta víctima única, todo aquel que se atreva a interponerse entre los linchadores y la víctima va a correr el mismo riesgo de terminar siendo elegido como víctima. Por tanto, cualquiera de vosotros que quijotescamente quiera colocarse en favor de las víctimas en el momento en que éstas son linchadas, seguramente se va a encontrar con ser victimizada del mismo modo o ser elegida ulteriormente como futura víctima propiciatoria también de un nuevo caso de mobbing. ¿Quiénes son muchas veces los trabajadores acosados? Aquellos que se atrevieron, entre comillas, a solidarizarse, a ponerse al lado de otras víctimas que anteriormente lo fueron en ese mismo entorno laboral y ahora simplemente están pasando por lo mismo debido a haberse interpuesto en esa violencia unánime. El mecanismo de chivo expiatorio garantiza la paz, el retorno al orden social, pero garantiza que una vez que se instala la dinámica sacrificial, como todo sistema sacrificial, cada vez se necesitan más víctimas. Donde ha habido uno, habrá en el futuro otro caso de acoso, y como no se hace nada y además funciona muy bien como chivo expiatorio, la probabilidad de que ese grupo se vaya surtiendo de nuevos chivos expiatorios es muy elevada, haciendo que en determinados departamentos, unidades, la práctica habitual es tener siempre a alguien que es el mal oficial, el enemigo público número uno, el infrecuentable, el apestado oficial, la persona, el trabajador, la trabajadora, que en este momento pues carga con ese rol para garantizar la buena relación, entre comillas, de todos los demás linchadores que se sitúan muy en común, en los que se rehace la cooperación, la colaboración perdida. Eso sí, esa cooperación, esa colaboración se hace contra una víctima única, sobre las espaldas de alguien que va a pagar con su destrucción esa realineación, esa reconciliación falsa. Digo que es reconciliación falsa porque en esos departamentos o unidades, una vez que se ha linchado, eliminado y expulsado al chivo expiatorio, poco a poco vuelven a surgir las mismas envidias, las mismas rivalidades, las mismas diferencias, las mismas guerras entre facciones que previamente, y en este caso ya el grupo habrá aprendido cuál es la forma de eliminarlas, es decir, buscar otra nueva víctima, con lo cual el mecanismo se convierte en adictivo, en terrible.
¿Entendéis por qué en los casos de mobbing tenemos muy frecuentemente esta figura, este rol de chivo expiatorio, de persona culpable oficial de todos los males, pero que funciona muy saludablemente para reorganizarnos en organizaciones tóxicas, nocivas, enfermas, que de otro modo no podrían funcionar. No podrían funcionar porque son incapaces de cooperar, colaborar, crear valor mediante el trabajo unido, trabajo de equipo, trabajo de grupo. En la empresa, en las organizaciones empresariales, sabemos que el valor añadido es el efecto normal, esperable, del trabajo y la colaboración. Y si no hay colaboración y trabajo en equipo, no hay creación de valor añadido. Bien, pues muchas organizaciones empresariales necesitan tener a alguien siendo permanentemente linchado para poder rehacer esa colaboración, esa cooperación, porque no encuentran los que dirigen esas unidades o organizaciones otra forma, digamos, saludable, no tóxica, de rehacer la cooperación y el trabajo en equipo. Bien, otro poltergeist muy habitual es esto que ya he comentado aquí. Los procesos de victimización secundaria, es decir, el tratamiento, y aquí me dirijo a vosotros y vosotras, el tratamiento que no solamente no cura, sino que remata a las víctimas. ¿Cómo puede ser que alguien con intención de ayudar a la víctima se convierta en el que le da el tiro de gracia, el tiro final en la nuca, el que lo liquida definitivamente? Bueno, todos los tratamientos de corte culpabilizador, todos aquellos psicoterapeutas que busquéis en las víctimas de mobbing, en su personalidad, en su infancia, en sus relaciones objetales o preobjetales, en todos los desarrollos psicoanalíticos a veces o sistémicos, los que quieran ver o buscar en las víctimas las razones por las que son acosados, buscan en un lugar equivocado. La razón por la que la víctima es acosada no pertenece a la víctima, pertenece a aquellos que incitan o instigan el proceso, vamos a hablar después de ellos, pertenecen a las características tóxicas y nocivas de organizaciones que son enfermas y se convierten en crónicamente enfermas, y por tanto aquel que tiene delante, aquel terapeuta que tiene delante a una víctima, tiene delante de él el problema que ha generado, pero no es la causa del problema. Por tanto, se debe trabajar sobre los daños, se debe trabajar con la víctima, pero no en el sentido de culpabilizar a la víctima, atribuirle a la víctima el ser responsable de lo que ha hecho o lo que ha pasado. Una y otra vez hay que repetir, la víctima de acoso es inocente, no hay nada que haya hecho que justifique lo que se le hace, y es el estar o el ser de una determinada manera en relación a otros que sí tienen características inquietantes, lo que les ha convertido en blancos, en targets, en objetivos del acoso en el trabajo. Esto está en relación con el tercero de los poltergeist, el error básico de atribución. ¿Qué es esto del error básico de atribución? Es aquello tan escuchado del algo habrá hecho. Veréis que todavía hoy en un noticiario cualquiera, ante la noticia de un crimen acontecido en el centro de la ciudad donde alguien ha sido tiroteado, el periodista que da la noticia inmediatamente tiende a añadir aquello de parece tratarse de un ajuste de cuentas. Es decir, la tendencia a verificar entre las víctimas de un problema, sobre todo las víctimas de violencia, rasgos, disposiciones o características que explican el por qué han sido victimizados, se denomina error fundamental o error básico de atribución. Los psicólogos deberíais conocerlo porque se explica en psicología social. Es uno de los grandes descubrimientos de la psicología social de los años 60. Cómo los seres humanos normales tendemos a apreciar en las víctimas de cualquier violencia rasgos, disposiciones o actitudes que explican por qué han sido víctimas. Y que explican, por supuesto, desde cosas que hay que reprocharles a ellas, a las víctimas, y no a los que las agreden.
Muy frecuentemente incurren en un error fundamental o error básico de atribución los psicoterapeutas, cuando quieren a toda costa encontrar en su paciente las causas del mobbing, en su forma de ser, en su forma de reaccionar. Veremos mañana en los niños acosados, en su déficit de habilidades escolares, sociales, ¿verdad? Veremos cómo esto no es más que un mito. Y es un mito relacionado con el chivo expiatorio. Miren, para linchar a un chivo expiatorio con la conciencia tranquila, si ustedes quieren linchar a alguien, si vosotros queréis linchar a alguien con la conciencia tranquila, tenéis que convenceros previamente de que es culpable de algo o responsable de algo. Y esta tendencia a ver en las víctimas cosas que hacen que merezcan el maltrato no es más que un mecanismo de defensa que nos permite a todos permanecer muy tranquilos, toda vez que todos nosotros, al no tener ese rasgo o no haber hecho eso, podemos seguir tranquilos de que a nosotros nunca nos ocurriría. Falso. Debido a que es falso, primero, la atribución es falsa, y segundo, la esperanza de no ser victimizado es aún más falsa, como muchos de vosotros tendréis ocasión de ver si algún día os sucede esto del acoso psicológico en el trabajo. ¿Cuántas veces escuché yo aquello de a mí esto no me pasaría nunca? A mí esto no me puede pasar porque yo soy de otra pasta, yo tengo otras habilidades, yo tengo una fuerza interior, una personalidad, y encontrarse después de un cierto tiempo, como sí que pueden ser perfectamente víctimas de acoso y además víctimas muy destruidas por el acoso. ¿Qué es esto de los testigos mudos? Los testigos mudos son aquellos que saben lo que pasa, conocen, presencian el maltrato, pero callan, no quieren saber nada. No es que no saben nada, es que no quieren saber nada. El testigo mudo es aquel compañero de la víctima de acoso que está junto a él, que escucha la sarta de humillaciones, gritos, maltrato verbal, humillaciones, arrinconamiento, calumnias contra el trabajador o trabajador acosado, y sin embargo no hay forma de que sea capaz de acreditar o denunciar o participar en una denuncia porque, qué casualidad, él no ha visto nada. Más bien no ha visto, no ha querido ver nada. Los testigos mudos lo son por miedo, y el miedo es el convidado de piedra de todos los casos de mobbing. Dije al principio, tan es así que el propio Lehmann denominó psicoterror a este problema, el terror, no solamente el terror de la víctima. No os olvidéis que la víctima sufre del miedo a ser maltratado, pero todos los que ven el maltrato son contaminados de este miedo, de ver lo que le puede ocurrir a alguien que, cayendo en desgracia como la víctima, pueda resultar también seleccionado o victimizado. Yo he evaluado muchísimos casos de mobbing donde el acoso dirigido contra una persona no se hace tanto por destruirla, que sí se consigue, sino se hace para lograr un efecto ejemplarizante en los demás, en los que están viendo lo que ocurre. Los que están viendo lo que le ocurre a la víctima tiemblan de pensar que a mí me pudiera ocurrir lo mismo. Y el miedo, el silencio que yo llamo de los corderos, mantiene las filas prietas. Es el caso desgraciadamente habitual de las mujeres embarazadas aún hoy en España, a las que se les hace mobbing, no ya por destruir a la mujer embarazada, que también se consigue, degradándola, arrinconándola, no contando ya con ella, dejándola sin trabajo. 75.000 mujeres embarazadas cada año son víctimas de mobbing en España. Datos del último barómetro Cisneros. Sino para obtener un ejemplo o un efecto ejemplarizante entre las demás mujeres trabajadoras de esos entornos, que viendo lo que le ocurre a aquella que se ha atrevido, se guardan muy bien de atreverse a conciliar la maternidad con el trabajo. Diréis, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI las mujeres embarazadas en España sufran de una manera muy habitual el arrinconamiento, el apartamiento, la degradación, además profesional, descarada en algunos lugares, además admitida públicamente y hasta organizativamente?
No es para destruirlas. ¿Qué interés hay en destruir una mujer que, bueno, ya se ha quedado embarazada? Es para desincentivar a las que están viendo lo que ocurre y que de este modo no van a atreverse siquiera a hacerlo. Aquí tenéis también la unanimidad persecutoria, el todos contra uno. ¿Qué es esto del todos contra uno? Lo que hemos descrito ya. Muchos jueces, o incluso los especialistas en prevención y incluso en los riesgos laborales y psicosociales, se quedan despistados debido a esta unanimidad de todos contra uno. No entienden que la unanimidad persecutoria es precisamente garantía de un verdadero y auténtico caso de acoso. Algunos querrían ver en esta unanimidad, en este todos contra uno, una confirmación del error básico de atribución. Si todos unánimemente te hostigan, algo habrás hecho. Piénsalo bien. No es posible que todos te odien a la vez. ¿Cómo es posible que tengas tantos enemigos? Algo les habrás hecho. En algo te habrás equivocado. Esta unanimidad persecutoria, que hace que no hay forma de encontrar al final de un proceso de mobbing a nadie en su entorno inmediato que hable bien de la víctima, habiendo sido contaminadas todas las redes sociales, las redes de comunicación, mediante mensajes muy interesados, imputaciones calumniosas o directamente mentiras descaradas sobre lo que las víctimas han hecho, han dejado de hacer o han dicho, que van restando apoyo social, que van haciendo a todo el mundo inicialmente dudar de la víctima y finalmente también participar en el gang de acoso. Esta unanimidad debe ser confirmatoria. Dice la Biblia, cuando todo el mundo acuse unánimemente a un hombre, absuélvelo. Es señal inequívoca de que es inocente. Tan al borde, tan al cabo de la calle estaban los antiguos que escribieron eso de cómo los procesos grupales, las mayorías, son habitualmente linchadoras. Y las unanimidades más bien prueban contagios miméticos que inocencias o culpabilidades. Veréis que es muy habitual encontrarnos un efecto de contagio en los linchamientos, donde una cuestión se inicia como una pelea entre dos y poco a poco se van agregando más y más personas a ese linchamiento, finalmente siendo una situación de todos contra uno, un verdadero apedreamiento o linchamiento del sujeto que se encuentra solo frente a una furia unánime. Este es el caso de tantísimos trabajadores y trabajadoras que son acosados en el trabajo por unanimidades violentas. El acosador que se declara acosado. Fijaos que esto es otro extraño fenómeno, como los que acosan entienden como una estrategia de defensa muy habitual el declararse acosados por sus víctimas, debido a que sus demandas o quejas o denuncias son presentadas como actos de acoso. Bueno, presentan las denuncias de acoso contra ellos como situaciones de acoso. Es que me está acosando diciéndome que le acoso. Esto que muy frecuentemente hacen los psicópatas organizacionales, entienden muy rápidamente que no hay mejor defensa que un buen ataque y se declaran rápidamente víctimas de sus víctimas. Sería cuestión de humor o cómica si no fuera tan grave la situación que pueden generar y las dudas que generan finalmente. Bueno, aquí tenéis los cadáveres en el armario, ya lo he explicado, el hecho de que existen antiguas víctimas en los mismos lugares y que estas antiguas víctimas lo fueron y estas nuevas lo son a manos de los mismos. Por tanto, los acosadores laborales son acosadores en serie. Habéis oído hablar de los asesinos en serie, ¿verdad? Los serial killers, los matadores en serie. Pues el acosador laboral suele ser casi siempre alguien que ya antes ha operado y si no hacemos nada, si no intervenimos, si no protegemos, si se sale con la suya, la probabilidad de repetir esa conducta en el futuro contra otro es mayor. Toda vez que aprenden nuevos trucos, aprenden cada vez más, refinan más las tecnologías y sobre todo ven reforzado algo que es crucial en el mobbing, que es la impunidad con la que operan los agresores.
Aquí tenéis también la internalización de la culpabilidad de las víctimas, algo que vais a tener que encontrar, luego hablaremos de ello en la parte del tratamiento. Un demonio a exorcizar muy rápidamente en las víctimas de mobbing y en todas las víctimas de maltrato es la culpabilidad, la sensación que tienen los trabajadores acosados de que algo han hecho terrible, algo mal, se han portado mal, algo no muy concreto han debido hacer para merecer ese trato. Fijaos como todos los maltratadores, de cualquier tipo, se esfuerzan muy mucho de internalizar o de inocular en las víctimas esta culpabilidad, porque una víctima que se siente culpable es una víctima paralizada. La persona que es maltratada y se siente culpable no va a hacer nada frente a su maltratador. Es una víctima fácil, es una víctima bizcochable, es una víctima además que ofrece un flanco ideal para unos individuos que después vamos a caracterizar como psicópatas organizacionales, que se dirigen principalmente en sus actuaciones contra aquellas personas que puedan presentar perfiles de mayor vulnerabilidad debido a que no les van a hacer frente o que no se van a dar cuenta o que su forma de ser especialmente ingenua o bonachona les va a llevar a no poner límites, a no enfrentarse y por tanto el acoso va a ser un acoso que les sale especialmente barato a estos especialistas en vulnerabilidad humana que son los psicópatas organizacionales. Luego está el fenómeno terrible de cómo las víctimas se encuentran en una situación desigual. Esto que llamamos David frente a Goliat. Muchas veces los acosadores animan a sus víctimas a que si quieren que los denuncien en sede judicial, sabiendo que la situación de demanda judicial produce inmediatamente varios efectos positivos para los acosadores. El primero de ellos es el alineamiento de la organización entera denunciada por el caso de mobbing o denunciada en el caso de mobbing, ese alineamiento o realineamiento de la organización con la parte acosadora. Una organización que siempre tiene más medios económicos, más medios jurídicos, más medios de asesoramiento para enfrentar en una guerra de largo recorrido, cual siempre es un proceso judicial, con sus largos periodos de instrucción, con sus sentencias, con sus recursos, con sus nuevos recursos, y por tanto la situación de demanda judicial se termina convirtiendo en una situación de desigualdad de poderes, de muy bajo, muy pésimo pronóstico para las personas que denuncien y se atrevan a judicializar sus casos. Yo digo en broma a veces que en materia de mobbing rige aquella maldición gitana que quizá conozcáis: pleitos tengas y los ganes. Ganando incluso, cuántas víctimas de acoso ganando sus pleitos después de larguísimos periodos calvarios judiciales, se encuentran con sentencias incluso favorables, pero al regresar a sus organizaciones, a sus entornos laborales, siguen sufriendo el mismo o incluso unas modalidades de mobbing mucho más refinadas, mucho más sutiles, mucho más de guante blanco o conductas de acoso, diríamos así, florentinas, ¿no?